Ramona corre a un ritmo constante durante 2 horas. Ella toma 51 minutos para correr 6 millas. Dee corre a una velocidad constante de 11 millas en 1 hora y 25 minutos. Para la parte A, se nos pide que completemos la tabla. Y notar cómo la mesa solo involucra la carrera de Ramona. Determinaremos los valores faltantes mediante el uso de proporciones donde se forma una proporción cuando dos razones o tasas se establecen iguales entre sí. Mirando esta primera columna, estamos dada una distancia de 6 millas y pidió determinar el tiempo para Ramona. Y esto se nos da porque nos dicen que tarda 51 minutos en correr 6 millas. Entonces, el tiempo es de 51 minutos. Esto también nos dice que su tasa es de 6 millas por 51 minutos. En la siguiente columna se nos da una distancia de 2 millas, y se nos pide que determinemos el hora. Comenzaremos con la tasa conocida de 6 millas 51 minutos, y la estableceremos igual a la tasa donde la distancia es de 2 millas y el tiempo es desconocido. Por lo tanto, esta tasa debe ser igual a la tasa de 2 millas por un número desconocido de minutos. Y sabemos que estas tasas deben ser equivalentes. Mirando las unidades de millas, porque 6 dividido por 3 es igual a 2. Dividimos 51 por 3 para determinar la falta. Hora. 51 dividido entre 3 es igual a 17. La tasa de 2 millas por 17 minutos es equivalente a la tasa de 6 millas por 51 minutos. Entonces sabemos que este tiempo es de 17 minutos. En la siguiente columna, se nos da el tiempo de 34 minutos, y se nos pide que determinemos la distancia. Entonces, para esta próxima proporción, podemos usar la tasa de 6 millas por 51 minutos o la tasa de 2 millas por 17 minutos. Usemos la tasa simplificada de 2 millas por 17 minutos. La tasa de 2 millas por 17 minutos debe ser igual a la tasa donde la distancia es desconocida en millas, y el tiempo es nuevamente de 34 minutos. Estas dos tarifas deben ser equivalentes. Como 17 por 2 es igual a 34, multiplicamos 2 millas por 2 para determinar la distancia que falta. 2 veces 2 es 4, por lo que cuando el tiempo es de 34 minutos, la distancia es de 4 millas. Y finalmente para la última columna, tenemos un tiempo de 85 minutos. Comencemos con una tasa conocida de 2 millas por 17 minutos. Esto debe ser igual a la tasa de un número desconocido de millas a 85 minutos. Mirando las unidades de minutos 17 veces 5 es igual a 85. Para determinar la distancia faltante, multiplicamos 2 millas por 5. 2 veces 5 es 10, lo que significa la tasa de 10 millas por 85 minutos es equivalente a la tasa de 2 millas por 17 minutos. Cuando el tiempo es de 85 minutos, la distancia de 10 millas. Parte B, ¿Ramona o Dee corren más millas en 85 minutos? Mirando la mesa, nosotros sé que Ramona corre 10 millas en 85 minutos, y se nos dice que Dee corre a una velocidad constante de 11 millas en 1 hora y 25 minutos. Porque 1 hora es igual a 60 minutos y 60 más 25 equivalen a 85, sabemos que Dee corre a una velocidad de 11 millas por 85 minutos para que podamos ver que Dee corre 1 milla más que Ramona en 85 minutos. La respuesta es que Dee corre más millas en 85 minutos. Para la parte 100, determine cuánto tiempo le toma a cada corredor correr 1 milla. Comenzando con Ramona, sabemos que le lleva 17 minutos correr 2 millas. Así que de 17 minutos a 2 millas debe ser igual a un tiempo desconocido en minutos a 1 milla. Debido a que 2 divididos entre 2 es igual a 1, dividimos 17 minutos entre 2 para determinar cuánto tiempo le lleva a Ramona correr 1 milla. 17 dividido por 2 iguales 8.5. A Ramona le lleva 8.5 minutos correr 1 milla. Y ahora para Dee,
Sabemos que lleva 85 minutos correr 11 millas, así que tener una velocidad de 85 minutos por cada 11 millas debe ser igual a la velocidad de un número desconocido de minutos por una milla. Mirando las unidades de millas, 11 es igual a 1, lo que significa determinar cuánto tiempo le toma a Adi correr una milla. Debemos dividir 85 entre 11. Hagamos esto de lado. Hay 7 11 en 85. 7 multiplicado por 11 es 77. Resta, la diferencia es 8. Agrega un decimal al dividendo y al cociente. Agregue un 0. Bájelo. Determine cuántos 11 en 80, que es 7. 7 por 11 es 77. Resta. La diferencia es 3. Agregue otro 0. Bájelo. Determina cuántos 11 en 30, que es 2. 2 por 11 es 22. Resta. La diferencia es 8. Vamos, siga adelante y pare aquí y redondee esto al valor de décimas. Por lo tanto, a Adi le toma aproximadamente 7 puntos y 7 minutos correr una milla. Escribiremos 7. Señale 7 minutos aquí y cambiaremos el signo igual a un signo de aproximación. Escribamos la respuesta, es una oración completa. Le toma 8 puntos a Ramona. 5 minutos para correr una milla. A Adi le lleva aproximadamente 7.7 minutos correr una milla. Espero que hayas encontrado esto útil.